Buenas noches. A continuación vamos a hacer la exposición de la enseñanza de las regiones en Colombia mediante el uso de mapas didácticos para los estudiantes provenientes de Venezuela en la institución educativa San Antonio en el municipio de El Rosario. El integrante del grupo es el suscrito Anderson Antonio Mendoza Corredor, director del trabajo de grado Alim Adonai Vera Silva, Universidad de Cartagena, maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Planteamiento del problema. En la institución educativa San Antonio se evidencia que los estudiantes migrantes presentan dificultades en relación al componente espacial, ambiental del área de ciencias sociales, dificultando su proceso de validación de acuerdo al decreto 1288 del 2018. Formulación del problema. ¿Por qué es importante la enseñanza de las regiones de Colombia en los estudiantes provenientes de Venezuela mediante el uso de mapas didácticos? Antecedentes del problema. Esta es una situación que se ha desarrollado a nivel internacional, generando confianza en los estudios realizados, que fueron muchos. Desde el punto de vista internacional, se realizaron, se desarrollaron investigaciones correspondientes a los procesos de escritura, procesos de aprendizaje lectores y también hablantes para aquellos estudiantes senegaleses, junto con aspectos relacionados también históricos, en donde los estudiantes migrantes debían volver a estudiar historia totalmente diferente a la de su país de origen. En el ámbito nacional se encontraron antecedentes, estudios, investigaciones que buscaron como tal identificar qué se estaba haciendo con esta población, cuál era la finalidad que estaba haciendo el Ministerio de Educación, cómo hacía para que el estudiante se adaptara a los procesos educativos porque son totalmente diferentes, el impacto que ha tenido en los procesos educativos la migración y también qué políticas públicas se han implementado desde las instituciones del Estado colombiano para atender a esta población que no solamente es en el servicio de la educación, sino también en otros escenarios. Siguiendo con los antecedentes del problema, en el escenario regional, es importante resaltar que el departamento norte de Santander se encuentra en zona fronteriza, siendo uno de los tres departamentos por los datos estadísticos del Ministerio de Educación Nacional en donde ha recibido mayor población migrante y estudiantes móviles, que más adelante vamos a hacer la explicación, para poder ser atendidos en el servicio de la educación. Eh, los antecedentes corresponden a situaciones de inclusión, ¿sí? Para no generar ningún tipo de acoso, ningún tipo de bullying, ningún tipo de esos escenarios discriminatorios que, que afectan notablemente la integridad de la persona. También esto, lo correspondiente desde el punto de vista jurídico, cómo se ha reconocido a esta población partícipe de forma activa en el proceso educativos y también los derechos de los niños, niñas y adolescentes correspondiente a lo estatuto temporal de protección que fue ofrecido por parte del Ministerio de Educación y en representación del Estado colombiano. Justificación. ¿Por qué se realiza esta investigación? ¿Cuáles son como tal los motivos? Primero que todo por un proceso de enseñanza en donde el teórico Alvarado señala que estos procesos tienen una contribución, tienen un propósito y busca como tal es la formación integral de la persona, generando diferentes saberes, conocimientos, habilidades y valores para que exista un fortalecimiento tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social. Es importante tener en cuenta los diferentes aspectos como son científicos, históricos, sociales, que tiene el estudiante para poder intervenir en ese proceso de enseñanza. Otro de los argumentos corresponde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde afirma, reafirma y confirma que la educación es un servicio, es un derecho, ¿sí? Que los estudiantes deben
que las personas, y más que todo la población migrante, debe acceder, no debe existir ningún tipo de vulneración hacia este derecho y hacia este reconocimiento que se realiza desde el punto de vista internacional. Otro de los argumentos sobre el proceso, sobre la justificación del presente trabajo corresponde al proceso de evaluación. ¿Y por qué el proceso de evaluación? Porque estos estudiantes no es que la institución educativa los quiera evaluar nuevamente, sino son lineamientos por parte del Ministerio de Educación Nacional en donde les exigen que deben realizar unos exámenes. Cada institución es autónoma de realizar este proceso de validación, pero deben realizar unos exámenes en donde sean superadas todas las pruebas. Y se estaba identificando en la institución educativa San Antonio que los estudiantes no conocen qué son las regiones en Colombia, pero no porque tengan dificultades en su aprendizaje, sino porque los lineamientos curriculares, el diseño, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje son totalmente diferentes en el área de ciencias sociales que se exponen en Colombia como en Venezuela. Son totalmente diferentes y estos estudiantes no tenían ese conocimiento, lo cual se les estaba dificultando y desde el área de ciencias sociales no se estaba identificando este error. Objetivo general. Enseñanza de las regiones en Colombia mediante el uso de mapas didácticos para los estudiantes provenientes de Venezuela en la institución educativa San Antonio en el municipio de Villa de Rosario. Objetivos específicos. Se establecieron 4 objetivos. El primero corresponde a identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes pertenecientes a la población migrante venezolana sobre el componente espacial ambiental, regiones en Colombia, en el área de ciencias sociales. Fortalecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes pertenecientes a la población migrante sobre la temática de las regiones en Colombia. El tercero, diseñar mapas didácticos para la enseñanza de la cultura de las regiones en Colombia en los estudiantes provenientes de Venezuela. Y el último, evaluar la intervención pedagógica mediante los mapas didácticos para el aprendizaje cultural de las regiones en Colombia. Supuestos inconstructos. En primer lugar, conocimientos del país en el que están o visitando o el que están residiendo, ¿sí? ¿Y por qué visitando o residiendo? ¿Por qué? Porque los estudiantes no todos viven acá en la zona de frontera. Unos siguen viviendo en Venezuela, pero cruzan la frontera para recibir la educación. Otros sí realizaron el proceso migratorio y viven ya acá en Colombia y acuden a las instituciones educativas. Segundo, el componente espacial ambiental, que se relaciona con las regiones en Colombia. Es uno de los componentes del área de ciencias sociales. Y tercero, la comprensión de nuevos temas. ¿Por qué la comprensión de nuevos temas? Porque cuando el estudiante identifica las regiones en Colombia, logra como tal identificar aspectos culturales y de diferentes características que identifican y expresa cómo se vive en cada cultura, en cada región, teniendo en cuenta que más adelante va a identificar otro tipo de temas que son importantes y que se relacionan con las regiones. Pero en qué se relacionan con las regiones? En su espacio geográfico, en su aspecto cultural y cuáles son sus pensamientos, sus ideales, ¿sí? Porque cada región es totalmente diferente y cómo es la forma de vivir de cada uno de ellos. Y debido a esto, las consecuencias que se han generado en el país, que infortunadamente se relacionan con el conflicto armado, que eso tiene relación también con el poder del territorio de cada una de estas regiones. Los constructos, eficiencia en los procesos educativos, que se busca, se pretende que el estudiante pueda comprender, pueda interpretar, pueda analizar y participe en este tipo de temáticas que son importantes para el área de ciencias sociales. Migración y educación son dos variables que se deben relacionar porque la migración siempre se va a presentar, sin embargo es que ahorita en la actualidad estamos más propensos a identificarla y se debe prestar el servicio de la educación como tal, como un derecho fundamental que tienen las personas. Y por último, cumplir con el proceso de validación, que se relaciona con el decreto mencionado en el planteamiento del problema, que es uno de los lineamientos que establece el Ministerio para que se le pueda homologar
al estudiante esos grados que cursó en el vecino país. Alcances y limitaciones. Entre los alcances están la creación de procesos didácticos para el aprendizaje, corresponde más especialmente a un blog con un mapa didáctico en donde se expuso las diferentes características de las regiones. El estudiante puede ingresar, cliquea y lo direcciona a otro link para poder identificar más sobre esta región, y a lo último desarrolla un quiz en donde se le van a realizar unas preguntas muy mínimas sobre esas regiones y él las debe responder de forma eficiente. Entre las limitaciones corresponde al difícil acceso a Internet por vivir en zona de frontera. Muchos de los estudiantes añaden que no tienen a veces acceso al servicio público de la luz, situaciones que son muy precarias y que limitan como tal el proceso educativo. Marco de referencia. El marco contextual en donde se encuentra ubicada la institución educativa. Se encuentra ubicada en el municipio de Villa Rosario, como es una zona de frontera, se basa en comercio fronterizo. El municipio se encuentra ubicado en el departamento norte de Santander y la institución fue como tal creada por medio de la resolución número 000883 por parte de la Secretaría de Educación Departamental del Norte de Santander. Entre el marco normativo se identifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994, que corresponde a la Ley de Educación, el Decreto 288 del 2018, que es el que les he expuesto correspondiente al proceso de validación, la Circular 45 del Ministerio de Educación Nacional, en donde establece otros lineamientos como el acceso a los programas de alimentación escolar, el acceso a la ruta escolar, sí, que se debe atender a esta población. El marco teórico, hay unos escenarios que corresponden a la didáctica, siendo una disciplina pedagógica caracterizada por ser práctica y normativa. Son un conjunto de sistémico de principios, normas y recursos para que el estudiante pueda como tal recibir la información, el conocimiento. Otra de las teorías corresponde al conectivismo, que es en un contexto social se crea a través de redes para crear conocimiento, situación que se está utilizando en el proceso investigativo. También está la multimedia educativa, que son investigaciones que afirman que el estudiante, cuando se le ofrecen este tipo de escenarios, el estudiante logra aprender con mayor facilidad, tiene mayor percepción a los conocimientos. Marco conceptual, hay dos como tal variables muy importantes, que es las ciencias sociales, que corresponde a las regiones geográficas, que son las 6 regiones que conforman nuestro país, y el componente espacial y ambiental, que hace más que todo referencia a aquellas temáticas en el área de sociales que son relacionados con el cuidado del medio ambiente, espacios geográficos y cómo nosotros desde ciudadanos podemos proteger estos escenarios. Estudiantes, móviles y migrantes. ¿Por qué móviles? Son aquellos que siguen cruzando la frontera, ¿sí?, para recibir el servicio de la educación, y migrantes son aquellos que sí realizaron el proceso y ya viven acá en Colombia, pero hicieron sus estudios pasados en Venezuela y acuden a las instituciones educativas en Colombia. Metodología de la investigación, el enfoque cualitativo, el tipo de investigación es descriptivo y la estrategia de intervención es el aprendizaje basado en retos. ¿Por qué basado en retos? Porque se le ofrece al estudiante la capacidad de superarse ellos mismos ante esta dificultad que, de acuerdo al contexto social, se estaba presentando. Técnicas e instrumentos. Se realizó una entrevista con un cuestionario, un diario pedagógico. En la entrevista se realizaron preguntas correspondientes a por qué estudiaban en Colombia, si siempre asistían, si no asistían, cuáles eran las razones, por qué deciden estudiar en Colombia y no en Venezuela, ¿sí? También el diario pedagógico, que es donde se logró identificar las falencias relacionadas con las regiones con esta temática, la ficha de control, que hace énfasis a la superación de las actividades que se propusieron a los estudiantes, y la rúbrica, que también se relaciona con si pasaron o no pasaron el proceso de validación los estudiantes, que era lo que, como tal, la finalidad de la investigación.
Conforme a la intervención pedagógica se realizaron cuatro fases. La primera de ellas corresponde al diagnóstico, ¿sí? Para poder identificar qué era lo que le pasaba a los estudiantes y por qué perdían el proceso de validación. La segunda corresponde al diseño de la estrategia, en donde se implementaron como tal unos mapas interactivos con alguna información, ¿sí? O espacios didácticos para que el estudiante identificara características principales de las regiones. La fase 3 hace énfasis a la implementación de estas herramientas tecnológicas en donde el estudiante logra identificar, participar de forma activa y conocer, ¿sí? Y recibir este conocimiento. Y la última fase que corresponde al impacto de la estrategia, que para nosotros, para mí, es más importante el proceso de validación, que se enfocan en su homologación de los cursos estudiados en Venezuela y que son válidos acá en Colombia por medio del decreto que se expuso anteriormente para que el estudiante no deba volver a repetir esos años anteriores. Eso es lo importante, esa es la función más que todo de este proyecto investigativo, que el estudiante pueda superar y pueda cumplir ese proceso de validación. Conclusiones. Entre las conclusiones más que todo se evidencia identificar las dificultades de los estudiantes móviles inmigrantes para ser reforzados en los procesos educativos. No se habían identificado estas situaciones, ¿sí? Era un desconocimiento total y me logré dar cuenta por medio de un examen que un estudiante estaba realizando cuando me explica que ella nunca lo vio, nunca vio esos temas, entonces me generó ese interés. Implementar procesos educativos en base al uso de escenarios digitales y tecnológicos. En la actualidad, los procesos tecnológicos cada día son más avanzados y no nos podemos quedar a un lado en esto, mucho menos en la educación. Establecer lineamientos y directrices en el área de ciencias sociales hacia los estudiantes móviles inmigrantes. Por decirlo así, 2 más 2 es 4 acá y en Venezuela, pero las ciencias sociales en el punto de vista de espacial y ambiental no es lo mismo en Venezuela que en Colombia. Entonces es pertinente tener como base estos lineamientos para que el estudiante los pueda percibir y no entre como en choques de los aprendizajes de allá con los aprendizajes de nuestro país. Recomendaciones. Los docentes debemos ser más receptivos y comprender esos procesos que realiza la población migrante. Son procesos que son eh, muy precarios, con muchas dificultades, muchas necesidades. Entonces hay que ser comprensivos en esa situación. Eh, las investigaciones deben ser desarrolladas para fortalecer los aprendizajes y los procesos de validación, no solamente para sacar como pecho de yo hice esto, sino que realmente estudiar qué necesita el estudiante, ¿sí? Cuáles son las falencias que presenta y cómo yo desde la docencia le puedo colaborar para que la recepción del conocimiento sea más fácil, sea mucho más fácil y su formación profesional como persona, ¿sí? Educativa, sea efectiva. Y por último, incentivar a los estudiantes en los procesos educativos. ¿Qué pasa con la población migrante? No ven la educación como una meta o como un proyecto a futuro. Lo ven más que todo es como por cumplir y esa es una de las situaciones que se deben erradicar más que todo. La educación es el proceso, es el camino para poder tener una mejor sociedad, ser mejor persona, ¿sí? Eh, Tener mayores posibilidades. eh, eh, Sin embargo, la población migrante no lo ve de esta manera. Y por último, las referencias que nos sirvieron para argumentar este trabajo investigativo, ¿sí? Que fue de gran importancia para conocer las falencias que se presentan en esta población migrante. Muchísimas gracias a ustedes, a mi tutor que siempre estuvo presente, siempre me estuvo apoyando en todo, realizándome preguntas, cómo vamos, gracias por su colaboración y por su receptividad ante las inquietudes que siempre obtuve. Muchísimas gracias.